El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo surgió además entre ellos una disputa sobre cuál de ellos debía ser considerado el más grande. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero vosotros nada de eso. Al contrario, el más grande entre vosotros igual sea al más joven, y el que dirige al que sirve. Vamos a ver, ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? El que está a la mesa, ¿verdad? Pues yo estoy entre vosotros como quien sirve. Vosotros os habéis mantenido a mi lado en mis pruebas, y yo os confiero la realeza como mi Padre me la confirió a mí. Palabra del Señor. Santo nostro delicta. Dios ha querido que en su palabra quedara testimonio de la grandeza que es ser apóstol. Pero también quiso que quedara testimonio de que entre ellos hubo una disputa sobre cuál era el más grande. Lo uno y lo otro. A nosotros nos parece que esta cuestión queda más que resuelta con el salmo que hemos leído en el leccionario, el 91, cuando dice: el justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Estas 4 líneas es lo que tenían que haber pretendido ante todo los apóstoles, dejando la otra cuestión en las manos de Dios. Indudablemente uno de ellos era el más grande, el más sabio, el que más amaba, el más mortificado, el más trabajador. Alguno debía sobresalir en una de estas características, o en varias, o a lo mejor en todas. Pero no importaba. La respuesta a esa pregunta no importa. No importa, a no ser de que queramos saberla para fijarnos en las virtudes del otro, para estimularnos en la imitación del otro. Para eso sí. Eso sí que hubiera sido una buena discusión, diálogo entre ellos. ¿Quién creéis que es el que mejor le sirve? Para fijarnos, para alegrarnos de las virtudes que tiene y que nosotros le imitemos. Pero con independencia de la respuesta a esa pregunta, estas 4 líneas de este Salmo 91 lo responde todo. El justo crecerá como una palmera. Eso es lo que debemos pretender nosotros que estamos aquí, las religiosas que están en la clausura, como si la clausura fuera un jardín en el que crecen las palmeras. Pero lo mismo vosotros, los casados, y yo, ser una palmera vertical, directa hacia el cielo, que abre todas sus hojas a la luz de ese sol que es como una parábola de Dios, mientras bebemos el agua, símbolo de la gracia, fuertes como una palmera sólida. El justo crecerá como una palmera, plantada en la casa del Señor. Crecerá en los
Dice atrios, se puede traducir por patios. En los patios, porque lo dice en plural, había un atrio en la casa de Dios. La palabra hebrea que se usa se refiere a un patio rodeado por edificaciones. Eso es lo que debemos desear. No es un agua material, sino el agua que sale del templo. En ese lugar de oración, en un patio, es decir, alejados ya de las cosas que ocupan totalmente el corazón a los otros, las cosas del mundo. No, nosotros estamos en lo de Dios. El justo crecerá como una palmera. En la vejez seguirá dando fruto. Hay que dar fruto. No valen solo las buenas intenciones. Hay que dar fruto, hay que esforzarse, hay que producir las obras de la virtud. Y estará lozano y frondoso. La persona que está totalmente con sus raíces asentadas en Dios está en su espíritu lozano y frondoso. La fronda, todas las hojas verdes, símbolo de la vida. Hay almas que no están frondosas, han perdido muchas hojas o están enfermas. Hay hojas que las ves y dices, no, esta planta no está bien. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo. El alma de una religiosa en el convento proclama todas las grandezas de Dios. Y lo demás no le importa, porque lo único que le importa son esas 4 líneas. El justo crecerá como una palmera. Lo que he dicho después, que todos nosotros, ahora, en este momento de la misa, es como si estuviéramos plantados en la casa del Señor y ahora podemos beber esas aguas vivificantes y estar después ante el sol de la Eucaristía que se elevará como el sol sobre el horizonte se elevará sobre el altar. Y aunque salgamos fuera de esta iglesia, podemos seguir con las raíces espiritualmente aquí, con nuestras hojas dirigidas hacia ese sol santo que es la Eucaristía.